24 minutos después de la hora estamos aquí de regreso en Grupo Fórmula, Radio, Televisión e Internet. Yo soy Natalia Briceño y los saludo con muchísimo gusto a nombre de Eduardo Ruiz Gili y ya está aquí con nosotros Juan Azcárraga. Juan, ¿cómo estás? Muy buen año. ¿Qué tal? Buenos días, Natalia, buen año, felicidades, feliz año para ti, Bernardino. Igualmente, Juan, al auditorio, pues un deseo de que este año sea un año lleno de éxito y de grandes logros profesionales y personales para todos. Y bueno, y para eso se requiere de una buena economía. Sí, exactamente. Así Entonces, Juan está aquí para platicarnos que la última encuesta Ipsos sobre la percepción de la economía. Y tiene unos datos, miren, interesantísimos. A ver, Juan, platícanos un poco sobre la encuesta primero. Sí. ¿Cómo se realizó? Bueno, la encuesta es una encuesta que llamamos Global Advisor, que se hace en 24 países. Ajá. Es una encuesta que hacemos 1000 casos por país, en donde vamos evaluando diferentes temas, entre ellos la economía y la percepción de la economía. Es una encuesta que hemos platicado ya con el auditorio en alguna ocasión, la hacemos cada mes y así lo vamos a hacer todo lo que resta del año. Cada mes iremos viendo algunos temas de esta encuesta. Y va cobrando muchísima relevancia porque hoy por hoy pues la gente está muy preocupada, ¿no? Dice, a ver, la economía, escuchamos Grecia, España, Italia, Estados Unidos, su techo de déficit, en fin, y queremos saber qué es lo que va a pasar con nosotros, ¿no? Que finalmente es lo que nos impacta. Así es. Esto es como un pulso de la economía, de cómo estamos, y lo vamos a ir midiendo. Ahorita lo que vamos a hacer es analizar cómo está la percepción de esa parte positiva de la economía en México, cómo la ven los mexicanos, y luego vamos a ver cómo lo evalúan, lo vamos a comparar contra otras regiones del mundo, y si nos da tiempo, pues platicamos contra algunos otros países que tienen algunas particularidades interesantes. A ver. Un poco hablando, para poder ver cuáles son las expectativas, tendríamos que analizar cómo da a la gente un balance de lo que sucedió en el año 2011, preguntándoles un poco a la gente lo que ellos, qué calificación le darían o cómo evaluarían la economía o cómo se desempeñó la economía en su país durante el 2011, México califica con un 32%, sí, solo un 32% de mexicanos piensa que la economía está muy buena o buena. Es decir, hay una gran parte de la población que piensa que está mal o mal, ¿no? Sin embargo, solamente hablando de esto, comparado con otros países, si nos ponemos a comparar buena y mala con los demás países es un poco largo, pero lo que podría ser interesante es ver la parte positiva, ¿no? Entonces, la parte positiva para un México es un 32% en evaluación de lo que es el 2011. 2011, 32 de cada 100 mexicanos piensan que la economía nacional fue una economía buena o muy buena. Ahora, es un dato, como todas las encuestas, de percepción. Es lo que percibe la gente, lo que la gente está percibiendo de la economía nacional. Perfecto. Ahora, si nos comparamos con otras regiones del mundo, es bien interesante ver lo que está pasando. Por ejemplo, con Medio Oriente, donde está Arabia Saudita, donde hay mucha riqueza y petróleo, pues ellos están en promedio en esa región con un 58% como región. 58% de la gente piensa que la economía nacional estuvo muy bien. Latinoamérica en general tiene una muy buena evaluación de lo que sucedió en el 2011. Tiene un 49% de la población piensa que estuvo buena o muy buena el desempeño de su economía nacional. Y cuando hablamos como región es que cada uno de los latinoamericanos evaluando a su propio país, ¿no? Exacto. Y a mí lo que me llama mucho la atención es, por ejemplo, los dos extremos que tenemos aquí en la evaluación de lo que es el país. Arabia Saudita, que andan rayados, o sea, están felices, con 89% de su percepción de la economía y felices. Así es. Y España en el suelo, ¿no? Hasta abajo. 3%, o sea, si nosotros decimos, híjole, 32 es una tercera parte de la población, vamos. Así es. Bueno, nos encontramos como México, nos encontramos en un punto intermedio en la evaluación de los 24 andamos países. Ahí en la mitad, pero España sí están tirados al piso, ¿verdad? Sí, pero también eso depende del rango de la población en principio, ¿no? Porque España tiene número de habitantes 46 millones y México tiene 113 millones. Entonces, bajo esa percepción me supongo que se reduce también el porcentaje de participación, ¿no? Bueno, el tema del paro en España es un impacto muy importante en cómo evaluar la economía, el desempeño de la economía en su país. Por eso es que están hasta acá abajo, ¿no? Es casi nadie, es un margen de error. Es una crítica muy fuerte, no por nada Zapatero quiso adelantar las elecciones. ¿Saben qué? ¿Sabes? Nada más 5 millones, ¿no? De desempleados, ¿no? Ahorita aproximadamente en España. Sí. Ahora, si nos vamos a la economía local, que es todavía un poco más impactante, la economía local
habla un poco de cómo me fue a mí en lo personal, o sea, cómo me desempeñé en mi colonia, en mi zona, si sentí que mi economía estaba bien o estaba fuerte. Bueno, México evalúa todavía un poquito de una forma más crítica. 23% de los mexicanos piensa que la economía local, la economía que ya le impacta a su familia, es una economía buena o sana. Es decir, es cada vez menor el porcentaje de personas que piensan en México eso. Ahora, si lo comparamos con regiones, es más o menos similar. Lo que es interesante ver como regiones es que Norteamérica toma un poquito más de peso, aunque están muy inmersos en la crisis mundial, en esa crisis que se está viniendo de Europa hacia Norteamérica. Norteamérica repuntó 2 o 3 puntitos de la última medición para acá. Norteamérica te refieres a todos los países. En Norteamérica estamos incluyendo lo que es Canadá y Estados Unidos, ¿no? Porque aquí lo que veo de Estados Unidos en particular, que bueno, en el bolsillo está en 19%, y en lo que es, aquí está el dato, 19 igual, Sí. 19. Así es. Y esta percepción de la economía también, pues es una parte importantísima ahora que entran las elecciones en Estados Unidos. Así es. Es lo que está determinando la permanencia o no de Obama. O sea, es la percepción de la economía. Así es, la economía en general es una calificación muy importante para que evaluemos a los políticos en su desempeño. Sí, porque Entonces, finalmente lo que queremos es subsistir. así es, ¿no? y más cuando la economía ya está impactando en nuestros bolsillos, en esa conversación familiar que tenemos de cómo nos ha ido en la semana y qué ha pasado con nuestros empleos y si nos está alcanzando o rindiendo el dinero para los gastos de la familia. En fin, todas estas cosas impactan muchísimo en los procesos electorales. No hay que olvidar que México y Estados Unidos, los dos, en este año estamos en un proceso electoral importante, ¿no? Entonces, sí va a impactar de forma fuerte a la reelección de Obama y a la elección que va a haber en julio en este país, ¿no? Porque aquí los felices en el bolsillo siguen siendo Arabia Saudita. Así es. O sea, ellos siguen rayados. Así es, así es. Y junto con Brasil, fíjate, y me llama la atención, ¿sabes qué? Que está más arriba de China. Bueno, sí, Brasil tiene una expectativa, bueno, una calificación de su gestión económica muy interesante. Lo que está sucediendo es que las políticas que han tomado de económicas en el país, en Brasil, han impactado directamente a la sociedad. Entonces eso les está ayudando de forma, digamos, en su economía familiar y por tanto la evaluación de la economía nacional tiene una percepción mucho mejor, ¿no? Sí. Comparados con regiones, fíjate que lo interesante es ver cómo la región de Europa, que es lo que están viendo nuestros amigos de televisión en pantalla, la región de Europa tiene una calificación de 19% en Europa y es muy baja el nivel de calificación. Bueno, esa lámina que estamos viendo ya es sobre las expectativas de lo que viene el próximo año. Europa tiene una tendencia totalmente a la baja. Entonces, las expectativas de lo que esperan de la economía en sus propios países en este año que está comenzando es muy baja. Europa como región tiene solamente un 11% de población que piensa que la economía va a estar fuerte. Sobre todo por esa crisis que se ha agudizado tanto, ¿no? Inclusive donde se ha hablado mucho que se puede lograr o llegar a perder el euro, ¿no? Como moneda monetaria de Así Europa, es. ¿no? Parte de los países de Europa. Esa desestabilidad que han tenido como región, la región euro, y esas complicaciones que han tenido para que los países que han estado en problemas, digamos, de capitalización y de recursos y de endeudamiento se mantengan dentro de la zona euro. Entonces, toda esta crisis está, digamos, de alguna forma afectando la percepción de la gente. Si vemos en la percepción de la gente, México, aquí lo podemos ver en esa lámina, tiene una valoración mucho mayor. Un 39% de los mexicanos da un brinco espectacular y eso es lo interesante. Fíjate. Un 39% de mexicanos piensa que la economía del país va a estar mucho mejor en el próximo año. Que además es los más optimistas en este sentido es Brasil, ¿no? Es Brasil, y así me es. llama la atención que Francia va a un 2%, ellos sí ya de playa se tiraron al piso Así completamente. así es. Los europeos están siendo muy críticos con las expectativas de lo que va a pasar. Pero España tiene una expectativa mucho mayor. Por ejemplo, España tiene un 16% Contra un 3% que contra venía un evaluando. 3% que tiene Francia. Así ¿no? es. La razón de este brinco a España es porque viene el cambio de presidencia, viene Mariano Rajoy a tomar la posesión de la presidencia de España y eso les da una ilusión y las expectativas de una mejor y más sólida economía. Sin embargo, Francia se ve metida en este problema de ir sacando a otros países como España, como Grecia, como Portugal. Sí, porque incluso Alemania está en un 15% sobre un 17% de España. Así es.
Entonces Angela Merkel, que es la que anda rescatando ahí a todo mundo, y Francia con Sarkozy. La dupla Sarkozy-Merkel son los que más tirados al piso anda su gente. Porque están siendo más críticos de lo que está pasando. Y como esos países están bien evaluados, digamos, tienen una valoración clara de su economía, son críticos con respecto a la zona euro. Y la ventaja y la noticia aquí es que México tiene una posición sólida y así lo podemos Juan Azcárraga es donde lo pueden encontrar. En la cuesta de enero va a estar interesante qué datos nos trae en la siguiente vez que nos visite. 34 minutos después de la hora. Gracias, Juan. Vamos a un corte. Gracias, Natalia. Gracias.